vamos a hablar un poquito respecto a eso. Pero bueno, oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido, amado Dios, Señor, que tú nos hables hoy a tiempo. Papito lindo, Señor, por favor, que en esta escuela, Señor, doctrinal, Señor, Padre, que sea tu palabra, papito lindo, para que se cumpla, Señor, lo que tú estableciste, Señor, que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, Señor, que perseveremos en la doctrina, papito lindo, en la sana doctrina, Señor, que perseveremos, papito lindo, en la visión que tú nos has dado como ministerio, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hemos hablado muchas veces, de que nosotros estuvimos en una escuela del Padre, una escuela preexistencial, donde el Señor, en su misericordia, nos enseñó, hermanos, lo eterno, por decirlo así, ¿verdad? Lo eterno nos enseñó. Prácticamente el Señor en esa escuela nos dijo lo que teníamos que venir a hacer aquí a la tierra, ¿verdad? Lo que teníamos que venir a cumplir, ¿verdad? De un modelo celestial que nos dieron allá arriba, ¿verdad? El tema, hermanos, con esto es que a nosotros nos borraron el cassette, ¿verdad? Nosotros nos mandaron a la tierra y nos borraron el cassette de lo que en la eternidad anterior, en la eternidad preexistencial, en la eternidad antes de la fundación del mundo, porque la Biblia habla mucho de la fundación del mundo, ¿verdad? Cuando llegue ella a su casa, cuando quiera hacer usted un estudio y usted diga, ¿qué estudio? Busque en un buscador de esta, en Google o en cualquiera de un celular, ponga ahí la fundación del mundo en la Biblia, para que usted vea todo lo que el Señor hizo desde antes de que se iniciara el mundo, los cielos y la tierra. Ya el Señor todo lo tenía por ahí establecido. Entonces el Señor nos enseñó, ¿verdad? El tema, hermanos, es que, vuelvo y repito, nos borraron el cassette cuando fuimos engendrados. Por ejemplo, ¿cómo es esto que nos borraron el cassette? Es una frase que usa nuestro apóstol, pero yo lo entiendo así. Un ejemplo, por ejemplo, ¿quién se recuerda cuando era bebé? ¿Quién se recuerda cuando tenía 3 años? 3 años, ok. ¿La hermana María? 3 años. Ok. ¿De menos no? ¿Para atrás no? Pues, se está rajando. ¿Así llegó a estar? ¿Serio? Pero pinceladas. Ok. ¿De 1 año? No. ¿De 5 años? María. Bueno. ¿De 7? Pero creo yo que son pinceladas, ¿verdad? Que se recuerdan. Yo recuerdo como de los 8, 7, 8, pero ciertas cosas. Pero nadie se recuerda cuando era bebé, ¿verdad? Dice Ricardo Jorge que a mí me bautizaron y no, ni me invitaron nada, porque me borraron el cassette. Así fue, hermanos, de la preexistencia, ¿verdad? Pero el Señor preparó, hermanos, de antemano un montón de cosas. Aquí me lee Efesios 2:10, hermano. Efesios, vamos a usar bastante la Biblia, hermanos. Ahí lo tengo, pero vamos a recordar cómo era que se buscaba la Biblia. Efesios 2:10. Y vamos a poner a trabajar bastante a Daniel hoy. Daniel va a tener bastante trabajo. Ajá, amén. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok. Dice la Biblia ahí que somos hechura suya, gloria a Dios, creados en Cristo. Pero la segunda parte, hermanos, dice que Dios hizo buenas obras, preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿En qué? En esas buenas obras. O sea que Dios dijo, estas son las obras de ellos y estas son, te las doy y te preparo para que las cumplas. ¿Cuándo? Cuando vayas a la tierra. Sí, eso es lo que dice ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Alguien con otra versión? Cuando dice preparó de antemano, María. Somos creación de Dios, Ajá. creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Que ya de antemano había planeado. ¿Alguien tiene otra versión? Yo. Sí. Dice, pues es Dios
quien nos ha hecho, dice, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Y siguiendo el camino, Daniel, tome para aquí una franja cada uno, porque no camine mucho. Él trabajó mucho y no quiere caminar más. Perdón, Delitos, dice que, perdón, me repito lo último. En la Dios habla hoy. Ajá. Ok, dice, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Siguiendo el camino que el Señor nos preparó. Desde antes. ¿Desde antes de qué? De antes de nacer, hermano. El Señor nos dio ahí. Desde antes que naciéramos. En la eternidad. Dios le enseñó a nuestro espíritu. Porque recordemos que nosotros somos un espíritu. No es ese cuerpo que tanto cuidas en el gimnasio. No eres esa alma. No. Somos un espíritu que nos dieron un cuerpo, o que habita un cuerpo y que nos dieron una alma. Pero somos espíritu. ¿O no dice la Biblia que cuando el hombre muere, el espíritu qué? Vuelve a Dios, o sea, salvo de Dios. Todos los espíritus, el Padre de los espíritus, todos nosotros salimos como espíritus. Por eso nos oponemos a creer, hermano, con todo respeto, que creen otras cosas en cuanto a los géneros. Dios no creó espíritus homosexuales. ¿Cómo se hace homosexual? Porque no nace. ¿Cómo se hace? Venga otro miércoles y le explicamos. Pero hermanos, Dios no hizo espíritus homosexuales. Dios creó espíritus. Entonces somos un espíritu que nos dieron un alma y habitamos un cuerpo, que podría ser como una cárcel, ¿verdad? Por decirlo así, para nuestro espíritu. Que nuestro espíritu está esperando la redención de volver otra vez de donde salimos. Entonces a nuestro espíritu Dios nos enseñó, Dios nos habló, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vinimos aquí a la tierra, ¿verdad? Para que todo eso que nosotros aprendimos se manifieste ahora, ¿verdad? Y lo aplicáramos aquí en la tierra. El tema es, vuelvo y repito, que nos quedaron ese cassette, ¿verdad? Entonces, como cuando de niños que no lo recordamos, es increíble que ustedes desde los 2 años se recuerden, porque sinceramente son pocas las personas, honestamente. Yo no me acuerdo ni lo que desayuné hoy, hermano. Dijo un compañero. Amén, hermanos. Entonces, ese es el secreto del Salmo 23, que empieza como oveja, pero termina como hijo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué dice al final? Y a la casa del Señor moraré por largos días. Pero el original se inclina más por volveré. A la casa del Señor volveré por largos días. Entonces salimos como ovejas, pero volvemos como hijos. Entonces en Lucas 15, ahorita no te vamos a ver, pero en Lucas 15 habla de la oveja perdida, habla del dracma perdido y habla del hijo, que al final es lo mismo, como ovejas, como dracma y como hijos que vuelven a la casa. Vean allá, hermanos, ¿qué es eso, hermanos? Un hombre, Cristo, nosotros las ovejas mal heridas, pero ¿a dónde nos lleva, hermanos? A la casa. Volver otra vez de donde salimos. El Espíritu vuelve a Dios. Amén, hermanos. Jesús lo dijo. ¿Quién me lee Juan 16, 28? Y alguien que me busque, Lucas 15. Amén. Sí. Juan 16, 28. Juan 16, 28. Lucas 15, ¿dónde está la palabra? Amén. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y vuelvo al Padre. Jesús lo dijo. Y nosotros que tenemos que seguir los pasos de Jesús. Él dice, salí del Padre, vine al mundo a cumplir una función. Deja al mundo, pero ¿qué hace? Vuelve otra vez al Padre. Ese es nuestro camino. Uno dice en la Biblia que es el camino, la verdad y la vida. Entonces primero el camino, después la verdad, después la vida. En Lucas 15, si no me habla de 3 parábolas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, es que no están aquí. Lo
perdón. La oveja perdida, Ajá. la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ok. La oveja perdida, la moneda perdida, que es el dracma, y el hijo pródigo que vuelve a la casa. Pero hermanos, si usted le baja la lupa, es una sola parábola. Así nos lo ha enseñado. El apóstol Sergio habla de esto. Y él habla, hermanos, que es una sola parábola y habla de nosotros. Que como ovejas, el Cristo va por nosotros, hermanos, y nos trae a la iglesia, nos trae a nosotros. El buen samaritano que nos trae a la iglesia. ¿Sí? La moneda, que es cuando la mujer enciende la lámpara, que es el Espíritu Santo, y nos alumbra, ¿sí? Y eso hace, hermanos, que nosotros como hijos pródigos volvamos ya no a la iglesia, volvamos ¿a dónde? A la casa del Padre, de donde salimos. Y en la casa del Señor volveré por largos días. ¿Fito? Me llama la atención porque el Señor se goza. Cuando una persona se va, Él se goza cuando vuelve. Porque dice aquí en Lucas 15:5. Ajá. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Allá está. Gozoso. Gozoso. Feliz. ¿Sí? La 99 dejó en el aprisco, ¿verdad? Y fue y la buscó. Pero qué tremendo. Creo que al final de esa parábola dice que no la mete, no la lleva al redil, sino que la lleva a la casa. ¿Qué dice, Pito? Léalo, lo pone. Dice, y al llegar a la casa, dice, ¿A dónde? a la casa. A la 99 dejó en el rebaño, pero a esa no la devolvió al rebaño. ¿A dónde la devolvió? A la casa. Entonces la parábola de Lucas 15, las tres palabras, es una sola y tiene que ver con nosotros. Cristo como nos trae, el Espíritu Santo como nos alumbra y como el Padre hace que volvamos a la casa. Amén, hermano, den un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Es rico, hermano, sinceramente, saber eso. Amén. Entonces apúntalo ahí, estudio en la casa. Ahora bien, ¿qué dice 1 Pedro 1:2? 1 Pedro 1:2. Ajá. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, la primera parte de lo que estamos leyendo ahí. Elegidos según la presciencia. Es que si lo leemos rápido, hermanos, o si escuchamos, no escuchamos presciencia, escuchamos como presencia. Presencia de Dios, el año 2007, el año de la presencia, qué lindo, ese año. Pero ahí no dice presencia, dice presciencia. Otra versión, en esa palabra, solo esa palabra, presencia, elegidos según la. Todo dice igual, todas las versiones. Ajá, según el conocimiento, ajá. El Padre los conocía. El Padre los conocía. El diccionario dice conocimiento de las cosas futuras. Conocimiento de las cosas futuras. Ajá. El designio amoroso de Dios Padre, El designio. sí, era hispanoamericano. Ajá. Hay una versión que yo estuve viendo que dice según el previo conocimiento, o sea, el conocimiento anterior de Dios. Entonces, ¿qué es presciencia? ¿Qué decía el diccionario? Isa. Dice conocimiento de las cosas futuras. Ok, es presciencia. Ahí sí punto la pantalla. Pero sí, ahí lo pueden ver en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es pre, hermanos? Ese es un sufijo previo, antes de. ¿Y qué es ciencia? Conocimiento. Entonces, un conocimiento previo, antes de que las cosas sucedan. No sé si pueden entender. Eso es el conocimiento de Dios. El conocimiento anterior de las cosas futuras, decía Isa. Entonces, el conocimiento previo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos, en palabras ticas, que Dios conoce el final de todo. No dice que Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega. Él es la A y la Z, por decirlo así. Principio y fin. Entonces, Él lo sabe todo. Él conoce el final
de todas las cosas. Entonces, ahí es donde podemos nosotros medio entender, hermano, la predestinación y la preordinación. Pastor, aquí dice que Estamos en un estudio, amén. la palabra presencia designa conocimiento anticipado o visión anticipada que Dios tiene con respecto a todo. Conocimiento anticipado o visión anticipada, el conocimiento que Dios tiene de todo. Eso es presciencia, no presencia. Presciencia. ¿Sí? El conocimiento previo. Entonces, por eso es, hermano, que nosotros nos han enseñado, hermanos, en la doctrina avanzada, la predestinación. Que a algunos esa palabra les puede llegar a chocar, pero, hermanos, ahí está. La Biblia habla. Busquen la Biblia, no ahorita, busquen después de su casa. Y ponga, ¿en qué parte de la Biblia dice predestinación? Un montón. Y si está en la Biblia, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así sentí ahora cuando voy a leer el Padre Nuestro. Casi al final digo, amén, casi me persino. Bandía Mike, ¿verdad? Pues entraba por el benecer, hay que quitar el micrófono a esta bandía Mike, ¿verdad? Como muchas otras, ¿no? Hay que quitarles el micrófono, ¿no? Hay que fluyen cuando están ahí arriba, ¿no? Entonces es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto para Dios que hacen ustedes, ¿no? Hermanos, esa predestinación, hermanos, fue hecha a partir de la elección que tú y yo hicimos cuando éramos espíritus en la escuela del Padre. Vuelvo y repito, esa predestinación fue dada o fue hecha a base de la elección que tú y yo hicimos cuando éramos espíritus. Allá arriba, hermanos, el apóstol nos enseñaba siempre, el apóstol Juan, que allá tú y yo vimos cuando Dios presentó al Padre, el Padre, presentó al Hijo. Cuando el Señor en la preexistencia dijo, la humanidad va a caer, yo sé que la humanidad va a caer, va a pecar, y yo sé que no va a haber ninguna opción de salvarnos, solo hay una opción, y es cuando el Hijo dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces ahí podríamos decir, hermanos, es doctrina avanzada, hermano, más que avanzada, pero ahí podríamos decir, no sé si se lo ha preguntado, ¿por qué está el Padre? ¿Por qué está el Hijo? ¿Y por qué no está la Madre? ¿Y por qué no está la Madre? Si dicen que el modelo de familia que tenemos aquí es un modelo celestial, Efesios 3:15, ¿quién lo lee? Dice que la familia, el modelo familia, el modelo que tú tienes como familia de papá, mamá e hijos es un modelo celestial que Dios metió aquí en la tierra. Ajá. Ajá, perdón, es que me alzaron la mano ya, perdón. Amén. Sí, Patricia. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre de toda familia en los cielos Y en la tierra. y en la tierra. Y el orden de los factores se altera el producto en la vida. Entonces, el modelo familia, hermanos, que vemos aquí, fue allá. Entonces, la pregunta es: si el modelo familia, padre, madre e hijos está aquí, a como en el cielo, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, entonces, ¿por qué está el padre? ¿Por qué está el hijo? ¿Y por qué va a estar la madre? ¿Por qué Abraham sube a sacrificar a Isaac y no vemos a Sara en ningún momento? No la vemos, es una sombra y una figura. ¿Y por qué? Capítulo después, Sara murió y Abraham se casa con Setura. Es una sombra y una figura. Y eso está en Génesis. Y lo hemos hablado siempre. El apóstol siempre nos decía: si entendemos el Génesis, entendemos toda la Biblia. Hay una sombra y una figura allí. ¿Qué pasó con la mamá? ¿Por qué toda blasfemia es perdonada? La blasfemia contra el Padre, la blasfemia contra el Hijo, pero no es perdonada. La blasfemia contra Él. ¿Por qué? El Padre tiene cuerpo, el Hijo tiene cuerpo, pero el Espíritu no. Cuando la blasfemia va, no hay quien la pare, por decirlo así. Contra el Hijo sí, no hay cuerpo, contra el Padre hay cuerpo, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Tú vas directo. No sé si me van a entender. Entonces, no es pecado, no es agresión, no es pecado, es iniquidad, es blasfemia y no tiene perdón. ¿Pero por qué?
La esencia. Vale que estamos solos de la casa, ¿no? Si no, va a creer que yo soy loco, ¿no? Pero esa es doctrina de ser. La esencia. Cuando Dios en su ¿cómo se llama esto? Energía ¿cómo se llama la energía? ¿Ah? No, la energía primaria, la energía primaria de Dios. Cuando Dios dice en la Biblia, algunos lo han escuchado, ¿verdad? Algunos sí lo han escuchado, pero cuando Dios, esto no es el tema, pero es que hermanos, qué rico estos temas, hermano. Y como estamos solos de la foto, ahí no lo subimos al YouTube. Cuando Dios, Él dice en la Biblia que Él lo llenaba todo, en todo lo llenaba. Cuando Él decide empezar a crear y compartirte su amor, cuando Él decide empezar a crear, si Él empezaba a crear, hermanos, todo lo que Él creara, iba a ser Dios, iba a ser Él. Por ejemplo, como ustedes se acuerdan, no es bíblico, pero ustedes se acuerdan lo del rey Midas. ¿Ustedes se recuerdan cuál es la historia del rey Midas? Que todo lo que tocaba lo hacía oro, ¿sí? No es bíblico, pero es una historia que no sé si es tan real ser, pero bueno, todo lo que Dios tocara iba a ser Dios, iba a ser oro, para darme a entender. Pues Él en un momento determinado, Él tiene que contraerse, retirarse, apartarse, ¿verdad? Dejar un espacio para empezar a crear, para empezar a crear. Entonces Él lo que hace, hermanos, es que cuando la esencia de Él la vierte sobre 3 vasos, por decirlo así. El vaso del Padre, el vaso del Hijo y el vaso de la Madre. Vuelvo y repito, en el vaso del Padre, y en el vaso del Hijo, y en el vaso de la Madre. Pero cuando presentan el sacrificio de Cristo, como las mamitas, mezclan tanto los sentimientos. Nos decía el apóstol que la madre no aceptó. Entonces, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace el Altísimo? El Altísimo es el que vertió sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Esa es la cuba de dimensión de Dios. No sé si ustedes van a entender, y espero que lo entiendan. Y si no me entienden, ahí al final me preguntan, ¿verdad? No quiero que alguien diga, me voy de la iglesia porque ese pastor está chapeado. No, esto es doctrina. Ahí lo pueden ver en las páginas de la iglesia. El Altísimo es el que se vierte sobre esas 3 esencias, hermano. Pero cuando presenta el plan de Cristo, hermano, la madre no acepta. Entonces el Altísimo quita el vaso que era la madre, pero queda la esencia del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Por eso, uno de los nombres del Espíritu Santo es Shaddai, 7 pechos que amamantan. ¿Sí? Algunos han escuchado esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque nos decía el apóstol Juan, esto sí ya es cosecha de él, ¿verdad? Pero él nos decía, y es un apóstol, puede ser tanto doctrina, entonces él nos decía, en reuniones como estas, y donde estábamos todos de la foto, que era muy probable que nosotros, siendo espíritus, hayamos visto esa presentación del Cordero, de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que algunos lo aceptaron, otros no lo aceptaron y otros no decidieron. Entonces están los predestinados para salvación, los que sí aceptaron, los predestinados para condenación, que no lo aceptaron, y los optativos. Todo esto es bíblico, ya lo vamos a ver. Entonces ahí está la predestinación. Entonces ahí es donde nosotros vemos, hermano, cómo hay personas que de verdad vinieron predestinadas para condenación. ¿O no dice la Biblia que Faraón, Dios lo había levantado ahí, hermanos, para que el nombre de Dios fuera glorificado, pero que Dios le endureció el corazón? ¿No dice la Biblia que Judas venía predestinado para condenación? Así dice la Biblia, que él venía ya predestinado y que él se fue, dice el libro de Hechos, que él se fue a su lugar, al lugar de donde salió. ¡Qué tremendo! Pero algunos, muchos, y por eso es que algunos, los que hemos sido predestinados para salvación, hermanos, se nos es como más fácil. No sé si me voy a entender. Como que usted dice, qué raro, ¿verdad? A mí me gustan las cosas del Señor, me gustan las cosas de la iglesia. Desde que teníamos 21 años estábamos metidos en la iglesia, pero mis hermanos, por ejemplo, les ha costado.
No sé si usted se identifica, ¿verdad? Usted dice que es raro, yo siempre me gustó cosas de la iglesia, pero mis papás no, mis hermanos no, mis tíos no, mis primos no, o sea, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué decisión tomamos nosotros en la escuela del Padre, hermanos, que veníamos, hermano, con la predestinación de salvar? Y por eso estamos aquí, hermano. Por eso estamos aquí. Dale un aplauso al Señor. Amén, hermano. Entonces, me está gustando, hermano, predicar más en pantalla. Sí, me gusta más. Pito. Tiene que ver algo cuando usted dice Jeremías 1:5, mientras Pito, para que me lo busque. Tiene que ver algo eso que dice usted, algunos vinieron para predestinación, algunos no. En Juan 1:11 dice, a los míos vino y a los míos no le recibieron. Y todo aquel que recibe y cree en su nombre le dio potestad al Señor. Ajá. O sea, hay personas que digamos, llegan y no son hijos porque quedaron. Sí, porque no decidieron por Cristo. Hermanos, si usted ve un montón de predestinados para condenación, hermanos. Una vez vimos el tema de la predestinación y los predestinados para condenación eran muchos, hermano. Eran muchos. Ajá. Veamos. Sí. Antes de que formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a la nación. Ahí está. Más claro no canta un gallo. ¿Cómo es eso? Cocorocho. Nunca te dije que era eso, pero vengo a decir, antes de que fuiste formado en la pancita de tu mamita, ya el Señor te conocía. Y antes de que tú nacieras, el Señor te preordenó y te mandó la función. Eso es lo que dice ahí, te di por profeta a las naciones. Eso se lo dijeron a Jeremías, pero ponga su nombre ahí. Mari, Denis, ponga atención. María, es como muy chiquito. Los que está. Jeremías que era. Ya pasamos ese versículo. Vamos por otro. Jeremías era así, unos días. Vacilando. Sí. Está solo ahí. Antes de que te formase en el vientre de Dora, tu mamá, ya el Señor te conocía. Y antes de que usted naciera, el Señor lo puso. Como pastor, como pastora, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como quien quiera. Ponga su nombre ahí y ponga el don y el talento o el ministerio que Dios te dio. ¿Me hermanos? ¿Sí? ¿Más claro? Ni un. Jeremías 1:5 para los que se distrajeron como ellos. Yo pensé que estaba diciendo amén. Dígame. Pastor, es raro, ¿verdad? Porque yo creo que eso es tan cierto porque, bueno, le voy a contar, yo estaba muy chiquitito. Perdón, alguien que me busque en el diccionario, ¿qué es preexistencia? Preexistencia. Yo tenía como 10 años o 9 años, algo así. ¿Se acuerda, sí? Sí. Y yo me acuerdo que mi mamá iba a la iglesia católica, ¿verdad? Y la familia de mi mamá y todos ellos. Y ellos me decían que yo tenía que ir ahí. Pero yo le decía, mami, yo desde chiquillo le decía, a mí esa no me gusta. Yo decía, no me gusta, yo quiero ir a la otra. Y yo le decía a la otra, era, digamos, a la Angélica. Los panderetos. Exacto, yo le decía, esa es la que me gusta. Yo decía, si algún día voy a eso. Yo así, desde chiquitillo yo tenía. Sí, yo creo que si todos hablamos, todos llegamos a eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí me gustaba, mira a misa. Yo calculo que uno desde pequeño tiene algo de parte de Dios, ¿verdad? Que lo jala. Hasta que llegue el día de uno de aceptar al Señor, ¿verdad? Pues definitivamente que sí, pero siempre existe como el temor. Y yo recuerdo, dice que me bautizaron, hice la primera comunión, todavía hice la confirma, ya como con 19 años. Estaba bien, hermano, hasta que conocí a María, ahí fue la que me sacó. Ahí fue la que me sacó de la iglesia. Los Cristos que eran Sí. ¿Qué dice la preexistencia? ¿Quién me lo busca? ¿Quién me lo buscó? Pero, María. Daniel, sí. Daniel. ¿Qué dice el Google? Dice, existencia real de una cosa o de un derecho antes del acto o momento en que haya de tratarse de ello. Antes de. Y hecho de preexistir. No habla mucho. Ok, vea lo que dice esto y que yo saqué. O no sé si alguien encontró otra, no, está ahí. Dice,
vida que el espíritu de cada ser humano tuvo antes en los lugares celestiales, antes de ocupar el cuerpo y antes de nacer. Eso es lo que dieron a Jeremías, que el Señor lo conoció. Preexistencia, existencia anterior básicamente. Amén, hermanos. Ahora bien, ¿quién me lee Job 38:4? Para los que se sienten jóvenes, este versículo. Job 38:4. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Alguien que me busque, porfa, donde habla de la altura, la anchura, la profundidad. Alguien ahí, la Biblia, porfa. Ahora hay 4 cosas: altura, anchura, profundidad. Y se me olvidó el otro. Búscalo, porfa. Longitud. Sí, ¿quién me encontró Job 38:4? Espero que todos, ¿verdad? No solo María. Sí, María, sí. Me llama la atención el que está hablando. Ajá. Porque esa palabra la traía Jania el lunes. Ah, ¿en serio? Sí. Ve, cuando yo llegué tarde. No, ¿en serio, vale? Gloria a Dios. Y yo no estuve, yo llegué tarde. Sí, los que estuvieron se dieron cuenta que sí. Llegué al filo de una navaja. Sí, pero qué tremendo, en serio, no sabía yo. No. Gloria a Dios. Qué bueno. María. Ajá, una pregunta que el Señor le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché las bases de la tierra? Ok, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿O echaba las bases? Dímelo si tal. Perdón, María, ¿las bases de qué? ¿La tierra eran? Las bases de la tierra. Ajá, otra que diga algo diferente. ¿Fundaba la tierra? Ok, siga, María, por favor. Dímelo si tanto sabes. Dímelo si tanto sabes, si eres inteligente, dice la traducción. Házmelo saber si eres inteligente. Si alguien tiene otra versión, me lo dice ahí, por favor. Creo que está para enriquecer un poquito el tema, y así los hermanos no se duelen. Házmelo saber. Y el 5, María, por favor. ¿Sabes cómo se calcularon las dimensiones? ¿Quién fue el agrimensor? Ok, el Señor le está preguntando, Job, si tanto quieres que, porque el Señor Job le dijo, ¿verdad? Que yo iba a preguntar y todo, yo hablaré y tú me responderás, le digo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ok, ¿qué dice el verso 7, María? ¿En qué se apoyan sus bases? ¿Quién puso la piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban unidas y todos los ángeles clamaban de júbilo? Ok, habla de las estrellas del alba, una versión. Y otra versión dice, o la Reina Valera dice, cuando se regocijaban todos los hijos de Dios. Job, ¿dónde estabas tú? Eso es lo que el Señor está preguntando. Mientras yo hacía, yo fundaba y yo creaba el universo, el sol, la luna y las estrellas, ¿dónde estabas tú, Job? Eso le preguntó. Pero si el Señor le preguntó es porque había una respuesta. La respuesta está en el 21. ¿Qué dice el 21, María? Pero naturalmente que sabes todo esto, pues naciste antes que todo ello fuera creado. ¡Ay! Ojo, naciste antes de que todo haya sido creado. Entonces, si tú se sientes un joven, te tengo una noticia. Tú no tienes los 33 años que tienes. Tu espíritu tiene años de años. Siga, María, por favor. Tienes mucha experiencia. Mucha experiencia. El 7, 21. Amén. Otra versión, gracias, María. Otra versión del 21. Tú lo sabes, pues, entonces. ¿Perdón? Tú lo sabes, pues, entonces Ya habías nacido. Ajá. ya Y era grande el número de tus días. Otra versión. Entonces, hermanos, en resumen, somos viejitos espiritualmente hablando. ¿Cuál es la edad del hombre? ¿Cuál es la edad del hombre? Por ejemplo, ¿de cuántos años murió Adán? ¿Ah?
De 930 años murió Adán. Pero ¿cuánto estuvo en el huerto? Donde él no moría. Para darnos a entender. Entonces Adán dice, sí, la Biblia dice que murió 930 años, pero ¿cuántos años vivió Adán en el Edén? Siendo de carne y hueso solamente. Hasta que le pusieron la sangre, empezó a morir y cumplió 930 velitas. ¿Qué clase de pastel, hermano? Para 930 velitas. Pero ¿cuántos años estuvo en el Edén? Junto con Eva. Porque dice que Eva era la madre, era, tiempo pasado, la madre de todos los vivientes. O sea que adentro del huerto tuvieron hijos. Pero no como ahora. Y están en la vida de los vivientes. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, primero en el espíritu, Adán, luego en el Edén, y después empezó a morir hasta que cumplió 930 años. ¿Quién encontró lo de la cuadridimensión de Dios? Altura, anchura, profundidad, longitud. Efesios 3:18. ¿Qué dice? Efesios 3:18 para los que no están. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Anchura, Ser el amor de Cristo. perdón, anchura, longitud, profundidad, altura. y altura. Que seamos capaces de entender eso. 4 cosas. 4 cosas. La cuadridimensión de Dios. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, pero está el Altísimo, que es la esencia. Como se me olvida esa palabra. La esencia no es ni primitiva ni primogénita. Ahorita me acuerdo. Primaria. La energía primaria de Dios. Presencia. Amén, hermanos. Entonces, por eso dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero a Cristo sí. Al Espíritu Santo podríamos decir que lo vieron descender como una paloma, y Moisés le dio las espaldas al Padre, pero al Altísimo así no nadie. Otro día, después hablamos de la cuadridimensión de Dios, eso sí ya es solo entre nosotros, dentro de la foto, ¿verdad? Amén, hermano. Pero ¿cuántos años tiene? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos años tiene la Tierra? Millones y millones de años. Las pruebas de carbono 14 indican que son millones y millones de años. Y encuentran fósiles de humanoides o de personas humanas, del hombre de Cremañón y todo, el hombre de las cavernas, como los picapiedras. Todo dice que tienen millones y millones de años. Pero si usted va a la Biblia, de Adán a la fecha, son solo 6.000 años. De Adán a Abraham, 2.000 años. De Abraham a Cristo, otros 2.000. Y de Cristo a la fecha, 2023 años. Podríamos decir que más o menos son 6.023 años. Entonces, ¿por qué los científicos encuentran humanoides, por decirlo así, que cuando les hacen las pruebas de carbono tienen muchos más, miles, cientos de miles de años? Porque la vida empieza a partir de que Adán dejó, o que crearon a Adán a partir de ahí. Pero para atrás, ¿qué hacemos con la creación de Génesis 1? Entonces, ¿por qué digo eso, hermano? Porque la Tierra tiene miles y miles de años. Los espíritus también. ¿Ves? Pastor, entonces, en Génesis 1 es donde podemos colocar, digamos, como decir, las evidencias de seres humanos, como decir los sumerios, ¿verdad? Sí. Que los sumerios, bueno, los arqueólogos han encontrado tablillas de hace miles y miles de años, de 10.000 años, ¿verdad? ¿Quién ha visto la era del hielo, la película? Entonces, digamos que los sumerios pudieron haber estado en ese tiempo. El hombre de Cromañón, sí, exactamente. La creación de Génesis 1, que es diferente a la creación de Génesis 2. Sí, ya eso lo hemos hablado. Pero volviendo al tema, hermanos, entonces en el preinicio de la creación, ¿verdad? Pues ya hemos recibido un conocimiento previo, por decirlo así, de Dios. Bueno, para que cuando estuviéramos aquí en la tierra y escucháramos de Cristo, obedeciéramos. Entonces no es por nuestras pistolas, diría el pastor, no es por nuestro intelecto. No, si nosotros estamos aquí, esa es la que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero nos bendijeron desde el cielo, hermanos, de la tercera.
nos bendijeron. Efesios 1:3. ¿Quién me lee Efesios 1:3? Ajá. Sí, Efesios 1:3. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, Mayrita leyó esa versión que dice: nos ha bendecido en los lugares celestiales, nos ha bendecido con toda bendición. ¿Quién me dice otra versión? Mientras comemos chocolate. Aquí no llegan, ¿verdad? Aquí no llegan estos confites. Perdón. Efesios 1:3. Ajá. Sí, demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Que Cristo nos trajo del cielo. ¿Otra versión? Esta dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones Nos ha bendecido. en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿En dónde nos bendijo el Señor? En lugares celestiales, antes de venir a la tierra. La Reina Valera 60 dice: nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, el conocimiento de nuestro espíritu, hermanos, y que venimos con la capacidad, con la bendición. Entonces, ¿por qué ahora venir aquí a comerse las uñas para ver cómo pagamos el local y cómo pagamos los recibos y cómo pagamos la casa? No, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. El 3, ¿qué dice el 4? ¿Qué lo está leyendo? Ahí está, el 4, por favor. Según nos escogió Él ante la fundación del mundo. Ok, perdón, ahí. ¿Nos escogió cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ahí nos escogió. ¿Qué sigue? Para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Ok, ¿y el 5? El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ok, habiéndonos predestinado para ser adoptados. El Señor dijo: tú te vas, pero cuando tengas 15, 20, 30, 40, 45 años, te voy a adoptar. Vas a llegar a los pies de Cristo y se van a cumplir las cosas. Suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, hermanos. Pues el amor de Dios los escogió antes para que fuésemos santos. Y ese amor, hermanos, para vivir, aprendemos a vivir como hermanos. Amén, hermanos. Como ya me pusieron el amarillo, ahora sí vamos a ver el versículo que habla de la escuela del Padre. Juan 6:45. Y con esta me despido. Juan 6:45. Juan 6:45. ¿Dónde está ahí, María? Bueno, María, ¿dónde está ahí? En los profetas está escrito: Dios les enseñará a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él tienen amigos. Ok, ¿otra versión? ¿Isa? Una manera dice, como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios, porque los que escuchan al Padre y aprenden de Él tienen a mí. Ok, ¿otra? La Reina Valera. Escrito está en los profetas. Suave. Escrito está en los Escrito profetas. está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Eso lo dijeron los profetas. Ok, ¿qué más? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él tiene a mí. Jesús dijo eso. Jesús dijo: todos serán enseñados por el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a Cristo. Viene a Cristo. Eso es lo que dice esa ley, eso es lo que dice. Esa es la escuela del Padre. Pero la pregunta es: ¿dónde aprendimos del Padre? ¿Dónde nos enseñó el Padre?
de donde oímos al Padre, donde aprendimos y venimos a Cristo, en la escuela del Padre. Ahí fuimos enseñados para que tú y yo hoy estemos aquí, para que tú y yo hubiéramos aceptado a Cristo. ¿Quién me lee el mismo, pero el 44? Estábamos en el 45, devolvamos un versículo del 44. Nadie puede venir a Nadie puede venir mí a Cristo. si el Padre que me envió no lo trae. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo trae. Pero no dice también la Biblia que el único camino al Padre es Cristo. Es un ciclo. Dice así el ciclo. El Padre me trae a Cristo y Cristo me lleva al Padre. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué dice? Nadie. ¿Cómo dice? Ok, Cristo está aquí sentado y le dice a los discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene. ¿A quién? A Cristo. No, ¿viene a qué? Al Padre. Viene a... O sea, Él es el Padre. Él está diciendo: yo soy el Padre. Pero en mi faceta, dentro de esos tres pasos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para manifestarse su creación, ocupamos del Hijo, del sacrificio del Hijo, para llegar al Padre. Nadie viene a mí, no, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no es por el Padre. Esta dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. ¿Sabe qué dice una versión? Ustedes no hubieran venido a mí si mi Padre no los arrastra. ¿A cuánto los arrastró el Señor? A mí me arrastró. A mí me arrastró para llegar a los pies del Señor y me arrastró al ministerio. 2 veces me arrastró. Y de paso me llevé a aquella. Ya me perdonó. Nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre, dice la Biblia hispanoamericana. Dice, yo le resucitaré. Y le resucitaré. El día postrero. El día postrero. Ya vimos, hablando del día postrero. Hebreos 12:9, hermanos. Y Eclesiastés 12:7. Uno con Hebreos 12:9 y otro con Eclesiastés 12:7. ¿Quién me lee Hebreos 12:9? Ya para ir terminando. Gracias a las temas, vamos a ir terminando ya. 12:9. Ajá. Hebreos 12:9. Sí. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ok, hasta ahí teníamos padres y los venerábamos y le obedecíamos. Ajá. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre y los Espíritus y diremos? ¿A quién entonces hay que obedecer? Al Padre de los Espíritus. Al Padre de los Espíritus. Pero entonces, ¿por qué? Si digamos, el diablo no es Padre, porque el Padre es Dios. Entonces, si todos los espíritus salen de Dios y todos somos hijos de Dios, bueno, ¿sí me entienden, verdad? ¿Por qué el Señor le decía a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Pero por qué? Si el diablo no es padre. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Por qué les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo? Si el diablo no es padre. Es padre de mentira, pero no es padre de espíritus. ¿Por qué, hermanos? Porque lo reengendró. Así como nosotros hemos sido reengendrados por medio de la palabra, hermanos, y tenemos padres espirituales y salimos del lomo de padres espirituales que nos engendran y nos reengendran por medio de la palabra. Si eres de mí, engendra y reengendra. Y por eso el Señor dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ahí dice que el Padre de los espíritus, que es Dios. Por eso, vuelvo y repito, ¿de dónde salimos? Sí. Pastor, pero el diablo es el príncipe del infierno, digamos, el padre del infierno. ¿Cómo es, perdón? Dice que el diablo no es el padre del infierno. No es cierto. No, vamos a ver. Ya sé lo que usted me quiere contar, que Satanás no es el rey
de este mundo, es príncipe. Ajá, es príncipe. Ah, ¿por qué? ¿Quién me lee Jeremías 17:9? Eso, Pita. Entonces, ¿de dónde salimos? Pita, léame usted ahí eso. A ver, ¿de dónde salimos? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve de donde salió. ¿Para que vuelva? Porque ahí salió o no. ¿Quién aquí ha ido a Tierra Santa? Ninguno. Si usted me dice, pastor, ¿voy a ir a Tierra Santa? Usted me dice, voy a ir a Tierra Santa. Pero no me dice, voy a volver a Tierra Santa. Solo una persona que estuvo en Tierra Santa, un ejemplo, solo una persona que estuvo en Tierra Santa puede decir, voy a volver a Tierra Santa. Entonces, si ahí dice que el Espíritu vuelve, es porque ya estuvo con Dios, el Padre de los Espíritus. Amén. Jeremías 17:9, creo que era ese. Ajá, el que habla de la madre, que habla de la reina del cielo. No, ¿cuál era? Búsquenlo ahí, por favor, Jeremías, es que no recuerdo cuál era, que habla de la reina del cielo. Los hijos amasan a masa. Es que hay varios, sí. Está hablando con la nota, ¿verdad? ¿Cuál es? Dígame los versículos. Ajá, ¿cuál? Ok. Ajá, los hijos recogen la leche. ¿Cuál es? 17:9, no. 44 y 17. ¿Perdón? Jeremías 7:18. 7:18. Fallé por 10. Ajá. Sí, por favor. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Ok, hasta ahí. A ver, funciones familiares. Ajá. Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a mí. ¿Por qué se enoja Dios? Porque le está dando ofrendas a dioses ajenos, especialmente a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Por todo respeto, no es María. Ojo, no es María. Los católicos dicen, María es la reina del cielo. No. La pobre María, como decía el pastor, si se bajara del cielo, hermano, viene y nos agarra costos a más de uno porque la metieron a un culto que no le corresponde a ella. Porque Dios se enoja cuando le presentan ofrendas a la reina del cielo, que no es María. ¿Quién es la reina del cielo? ¿Quién quiso que Luzbel cayera? Por cuanto la iniquidad llenó tu corazón. Es un espíritu, una entidad femenina. La reina, no dice rey del cielo, la reina del cielo. Pues recordemos que no es, vamos a ver, hay 7 cielos. Está el cielo donde está Dios, está el cielo donde fue llevado Elías y Enoch. Pero hay un cielo, hermanos, que es la Babilonia celestial, que es lo malo. Entonces, ¿quién hizo caer a Luzbel, hermanos? Una entidad femenina. ¿Quién es? Volvamos otra vez al principio. Cuando el Altísimo, todos aquí, cuando el Altísimo vertió de su esencia sobre 3 vasos, el Padre, el Hijo. ¿Y qué pasó con la esencia de la madre que no aceptó el sacrificio del hijo? Le quitaron el agua, le quitaron la esencia, pero quedó el vaso. Repítame. Chanfleado. ¿Qué pasó a hacer? La reina del cielo. Por cuanto la iniquidad llenó tu corazón. Ahora se entiende por qué en la Biblia podría decir alguien, podría empezar alguien ahí chanfleado, ahora que puede decir que la Biblia es machista. Pero ahora entiende por qué. ¿Ahora entiende por qué? Amén, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí porque ya veo que me está viendo con la cara rara. ¿Cómo es esa palabra que usted tipifica? ¿Quién? Sara. Pues es sombra y figura, ¿verdad? Que sí, que está el Padre, está el Hijo, está la leña, está el cuchillo, están los 2 siervos que acompañan a Abraham. Pero no está la madre. Y en el capítulo después, la madre murió. ¿Qué pasó? Entonces, ¿quién es? A estas alturas del partido, hermanos, y gracias a Stephanie, ya nos vamos. ¿Quién es la reina del cielo? La que hizo caer a Luzbel.
Amén. Pues una entidad femenina, Jezabel. Amén, hermano. Entonces, ¿de dónde salimos? Según decía Pita, ahora el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hebreos 1:7. Y lástima, hay más todavía, pero Hebreos 1:7, ¿quién me lo lee? ¿Y quién me busca Juan 17, hermanos? Juan 17. Hebreos 1:7. No todos, ya no vamos. Ya se olvidan, hermano. Ciertamente, Ajá. de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ay, hermanos. El Padre creó espíritus. Les predicó, en la escuela del Padre les predicó el Evangelio. De esos espíritus, a unos hizo ángeles y a otros seres humanos. Bueno, repitamos lo que dijo Juan. Ciertamente los ángeles dicen: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dos tipos: ángeles y ministros. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo y repito: el Padre creó espíritus, les predicó el Evangelio, unos ángeles y otros seres humanos. Entonces, cuando estuvimos en la escuela del Padre y nos presentaron el plan de salvación, nos salvamos nosotros que estamos aquí. Y allá te dijimos que sí. Otros pobrecitos hermanos dijeron que no. Pero algunos vinieron a optar aquí. ¿Quién me lee Juan 17:6? Ajá, Pito. Ok, perdón, Pito, un toquecito nada más, en 2 minutos nos queda. Cristo, aquí en la tierra, antes de ir al sacrificio, después de la cena, cuando Judas hizo lo que hizo, él ora por sus discípulos. Y parte de la oración que Jesús hace está en el verso 6. ¿Qué dice? 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres, de que el mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ok, he manifestado tu nombre a los hombres aquí en la tierra que tú me diste. ¿Cuáles hombres? Los 12, bueno, los 11. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Tuyos eran. Está hablando del Padre. Padre, tuyos eran. Estos 11, tuyos eran. Tú me los diste. Nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie viene a Cristo si no es por el Padre. Pues el Padre nos dio. ¿Sí? Esos son los salvos. Porque vea lo que dice el verso 9, Pita. Está orando por los 11. Ajá. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tuyos son. Pues ahí están los que salimos del Padre, predestinados para salvación. Pero, Esta dice siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Y ninguno se perdió. Creo que más adelante también se produce. Y dice: ninguno de los que me dicen se perdió. Creo que está en el 12. Sí, está en el 12. ¿Quién me lee el 12? Sí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Amén. Ok. De los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque venían predestinados para salvación. Pero viene el otro grupo, los que están en el grupo de Judas, los que sí se perdieron. ¿Qué significa? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se perdió, solo uno, el hijo de perdición. Entonces, vuelvo y repito: algunos vienen predestinados para salvación y algunos predestinados para condenación. Faraón, Judas, ¿quién ha sido ese tema? ¿Quién más? Que no recuerdo ahorita. ¿Quién más eran predestinados para condenación? Para Jesús, creo. Hay varios, pero bueno, ahí veremos ese tema después. Pastor, vea que visto lo que dice el 14. Ajá. Es como cerrando. Eso. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso lo hemos hablado siempre: los hijos de Dios, el mundo los aborrece. No cabemos en el mundo. Usted intenta ir a echarse una fiestica y empieza a el mundo lo va a montar. Si realmente es, ¿verdad? Si realmente es.
Entonces, hay tres grupos: salvos, condenados y los optativos. Los optativos están en el verso 20. ¿Quién me lee el verso 20? No ruego solamente por estos. Ajá. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la Ok. El Señor oró de los que me diste, ninguno se perdió. Salvos. Excepto el que venía ya perdido, el hijo de perdición, condenado. Pero no solo le pido por ellos, te pido también por los que han de creer en mí por medio del evangelio de ellos, optativos. Amén, hermanos. ¿Dónde se apunta usted? ¿En el salvo? ¿En el perdido? ¿O en los optativos? Yo en el primer grupo, hermanos. Yo me apunto en el primer grupo. Amén, hermanos. Ya por tiempo, Hechos 2:23 para que noten. A este Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole en una cruz. Hechos 2:23, anticipado conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, para ser salvos, hermanos, lo único que hicimos fue aceptar a Cristo. Y ahora entendemos que sin derramamiento de la sangre de Cristo no nos perdonan esos pecados. Pero, hermanos, no fue por nuestras pistolas, no fue por nuestra fuerza, fue porque Dios así le plugo. Y por ese conocimiento previo recibido, hermanos, de la escuela del Padre, hizo que nosotros ahora creamos en Cristo. Primera Tesalonicenses 4:9, para los que anotan. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. Aprendimos de Dios el amor ágape, el amor filial, el amor eros, ¿verdad? 1 Corintios 1:4, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis tiempo pasado enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, hermanos, antes de que naciéramos veníamos enriquecidos, hermanos. Nacimos bendecidos para ser bendecidos. Y Dios nos da la capacidad para hacer riquezas, hermanos. Tenemos que agarrar eso. Efesios 1:11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué? En la presencia de Dios. Si alguien dice que es injusto la predestinación, a Dios le plugo. Hay un pasaje, es que lástima el tiempo, hermano, búsquenme donde habla de los vasos, que hay vasos dignos y hay vasos hechos para destrucción, así es, y que no somos nosotros nadie para protestarle a Dios, el alfarero, porque a él le plugo hacer vasos de honra y vasos de deshonra, y los vasos de deshonra para destrucción. Ahí están los predestinados para condenación. Alguien lo busque, Tito. Y ese pasaje de la palabra que dice: mi embrión vieron tus ojos. Ah, sí. Ahí estamos, Jesús nos dio, porque éramos un embrión. Sí. Todos éramos todos estaban predestinados para el mundo. De ahí ya. Desde ahí. Mi embrión vieron tus ojos. Decía una hermana allá en Tibás que ella entendía eso como que mi embrión vieron tus ojos, o sea, que los ojos de Dios vieron cuando estábamos en la pancita de nuestro mamá. Pero ella decía que a ella le gustaba mucho y ella decía que nosotros, siendo un embrión, pudimos ver los ojos de Dios cuando nos estaba creando. No sé si me voy a entender. Amén, hermano. No sé si alguien encontró lo del vaso de honra y el vaso de deshonra. Creo que está en Romanos. 2 Timoteo 20. Eso, libritos. ¿Qué dice? Ya está cansado de caminar, ¿verdad? Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, Vasos de oro y de plata. sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Vasos de oro y vasos de madera. Unos de honra y otros de deshonra. Ajá. Predestinados para salvación y para condenación. Ajá. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para todo el trabajo. Ok. Los optativos se pueden limpiar. Se pueden limpiar. Pero más adelante habla, buscarlo ahí, donde habla de
vasos predestinados para destrucción. ¿Sí? No, ya le digo, no era Romanos. Yo soy malo para los números. Yo desearía tener la habilidad que tiene Pito para los números. Juancito, estaba muy callado, Juancito, hoy. Hermano, no se puede decir en ningún momento de que Dios es injusto. Por eso, por haber predestinado a unos para la salvación y otros para la condenación, porque la predestinación, pastor, existe después de que se reveló el diablo en el cielo y se llevó a un montón de espíritus. De ahí fue donde Dios comenzó a predestinar. Entonces Dios dice: yo necesito enviar a la tierra personas como Saúl, por ejemplo, que fue desechado. Ahí está, Saúl es ahora eso. Ahora yo le decía a otro ahorita, pero fue a partir del momento donde la creación, una parte de la creación se rebeló en contra de Dios. Entonces, de ahí Dios comenzó, entonces ahora sí, necesito llevar a cabo un plan para la humanidad. Entonces, él comenzó a poner esas piezas ahí. A partir de aquí, a partir de la escuela del Santo. Exactamente, pero no se puede decir, digamos, porque injusto o justo no se puede decir, porque más bien él lo que hizo fue trazar un plan para los que sí aceptaron en ese momento. Porque en ese momento, cuando el enemigo se rebeló contra Dios, una parte lo siguió, la otra siguió a Dios. Y esa que siguió a Dios somos los que en este momento aceptamos al Señor. Que se nos hace más fácil estar en la iglesia. Sí. No sé si encontraron el pasaje ese. Eso, díganme, léanlo, por favor. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Perdón, hermanos, la soberanía de Dios, a Dios le da la gana. ¿Y quién va a discutir contra Dios, hermano? Ajá, sigan. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira que Dios preparó para destrucción. Anatema. ¿Qué es anatema? Lo que está destinado para destrucción. ¿Quién eres tú, Luis? Eso que se llama así. Para discutir contra Dios si es justo o no es justo. Ahí me plumo. Pero ¿dónde se eligió o dónde elegimos nosotros, hermano? En la persistencia, en la escuela de paz. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan también a los que aman a Dios. Sí, dice, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 29? Porque los que antemano conoció, ¿qué dice? Los predestinó. Y a los que predestinó, los justificó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. ¿Cuándo? Cuando vuelva. Cuando volvamos a la casa. Pero dice que los que antes conoció, los predestinó. 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, Dios desde antes de los siglos la predestinó para nosotros. Amén y amén. Entonces, hermano, vuelvo y repito, como dice el pastor, no es por nuestras pistolas, ni por nuestro intelecto, ni por lo bueno que somos. No. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Denle un aplauso al Señor. Vamos de pie, oremos, perdón el tiempo, pero me gustó predicar sin pantalla, ¿no? Fluyo más uno. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias, amado Dios, Señor, por estos misterios tan lindos, papito lindo, porque sabemos que los misterios de la Biblia, Señor, secretos, ocultos para muchos, Señor, tú los has revelado a nosotros, los más pequeños. Por eso danos humildad, danos, papito lindo, Señor, humildad, mansedumbre, Señor, para que esta revelación, papito lindo, que tú has dado, Señor, por medio de este bendito evangelio, Señor, Padre, podamos canalizarlo y entenderlo en nuestros corazones, papito lindo. Gracias, papito lindo, por tu revelación y por tu verdad. Y gracias porque en estos postreros tiempos, Señor,
Estamos viendo cosas que ojo no vio, oyendo cosas, Señor, que oído no oyó, Señor, ni han subido al corazón de hombre. Tú las has preparado para nosotros. Padre, yo te pido, papito lindo, que tu Santo Espíritu, Señor, baje, Señor, de nuestra mente a nuestro corazón para asimilar tu palabra, papá, porque es palabra tuya, palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dame un aplauso para el Señor.